Estructura de los archivos planos que debo utilizar para cargar la información en forma masiva vía importación de datos al módulo certificado o declaraciones juradas del programa HR Certificados de la familia Hiperrenta 2011. El módulo certificado de la familia Hiperrenta 2011 me va a permitir hacer las declaraciones juradas 1846, 1847 y 1872. Si bien es cierto, tenemos la opción de ingresar la información manualmente, la gran mayoría de los clientes o contribuyentes van a hacer una importación de datos en forma masiva para cargarla más rápidamente y más confiablemente esta información al módulo importador primero y luego al módulo certificados. En un tutorial posterior vamos a ver cómo se hace la importación de estos archivos, que vamos a explicar cómo se preparan y cuál es su estructura. Como primera parte debemos explicar que la 1846, que es una declaración jurada que debe ser presentada, tiene dos partes, tiene dos archivos que deben ser importados. La 1846 sección B y la 1846 sección C. La primera corresponde a las cuentas de resultado del balance y la segunda corresponde a los ajustes que se realizan al balance propiamente tal con respecto para determinar la renta líquida disponible. Pero lo que nos importa a nosotros más que eso es explicarles cuál es la estructura de estos archivos. Estos archivos deben ser archivos planos, archivos de texto, ¿ya? Y la forma más sencilla de conseguir estos archivos es teniendo nuestro balance en una hoja Excel. ¿Cómo puedo obtener eso? Lo más probable es que usted tenga un software de contabilidad que le emita este balance de 8 columnas en formato Excel. Partiendo de esa base, usted tiene que conformar un archivo con estructura de campos. ¿Qué se refiere a eso? Cuando hablo de estructura de campos me refiero a que el archivo en Excel tiene que tener ciertas columnas. Y son esas columnas las que usted ve en pantalla en este momento, esta estructura. Tenemos, por ejemplo, para la 1846 sección B, tenemos que armar un archivo en Excel que tenga 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿ya? Acá hay un pequeño error que lo vamos a corregir de inmediato. Esta columna debería ser cuenta pérdida y abajo ganancia. Perdonen el problema, pero ya lo corregimos rápidamente para evitar confusión. Ahí sí está bien. En la primera columna que usted va a tener que tener, va a ser una columna que dice ID, plan de cuenta utilizado. Esto se refiere al identificador de su plan de cuenta, de su sistema contable. La segunda columna se refiere al código anexo que usted deberá buscar en el suplemento de declaraciones juradas del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? El tercer recuadro va a corresponder al nombre de la cuenta contable y finalmente una columna para las cuentas de pérdida y otra para las de cuentas de ganancia, ¿ya? Una vez que tú tengas esta estructura hecha, repito, en Excel usted podrá rápidamente guardar ese archivo en formato CSV con un nombre que usted estime conveniente, y ese archivo podrá ser importado a nuestro programa a través del módulo importador de datos. La estructura de la 1846 sección C también la mostramos acá en pantalla y tiene 4 columnas. Esta sección usted debe informar los ajustes que se realizan al balance para determinar la renta líquida disponible. La primera columna es una columna que yo debo indicar si mi empresa pertenece o no pertenece a la nómina de grandes contribuyentes. Si pertenece, esa columna debe venir con un valor 1 y si no pertenece debe venir con valor 0. Ese valor se debe repetir para cada uno de los registros que yo informe.
La segunda columna tiene que ver con el código de anexo número 2, que también se encuentra en el suplemento de declaraciones juradas del Servicio de Impuesto Interno. Y va a ser una tabla, la tabla va a depender del tipo de, si eso no es un gran contribuyente, es decir, si en la columna anterior, grandes contribuyentes, usted informa valor 0, va a usar un tipo de tabla, y si informa valor 1, va a usar otro tipo de tabla. Y finalmente tenemos los montos de las cuentas, es decir, lo que son, el monto del ajuste. Tenemos el monto del ajuste, que es un valor que va a corresponder al ajuste que usted realizó, un valor en números. Y finalmente ese tipo de ajuste a qué corresponde. ¿Ya? Si es agrega, deduce o desagrega. Ahí el valor que tiene que venir en esa columna es 1, 2 o 3. No acepta otro valor. Posteriormente tenemos la estructura de la 1847. Aquí se informa el balance de 8 columnas con todas sus cuentas, ¿ya? A nivel de detalle. Por lo tanto, tenemos que confeccionar un archivo con las siguientes columnas. La primera columna va a tener que tener, ¿cierto?, un valor 1 o 2 que va a depender de lo que estoy informando en ese registro. Si estoy informando los antecedentes de los datos, tengo que poner valor 1, y si estoy informando datos, va a decir cuentas contables, tiene que venir con el valor 2. Aquí hay una salvedad que debo aclarar. Los primeros las primeras 5 columnas, quiero decir, vale decir sección, entidad supervisora directa, clasificador de cuentas, folio inicial y folio final, esas 5 columnas conforman el registro tipo 1, que debería ser uno solo en el archivo, y que, como lo dije antes, son los antecedentes de la información que estoy entregando. Como por ejemplo, la entidad supervisora directa, yo debo informar en ese registro cuál es mi entidad supervisora directa, si es la Superintendencia de Valores Seguros, la Superintendencia de Bancos, instituciones financieras, otra institución, o no aplica ninguna. Luego, clasificador de cuentas, como yo presento la información en un balance, en una IFRS, o en formato de la Superintendencia de Valores Seguros o de la Superintendencia de Bancos y instituciones financieras. El folio inicial y el folio final corresponden a los folios donde se encuentra impreso mi balance de 8 columnas. Eso es importante ponerlo también. Esos 5 campos conforman el registro número 1. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos archivos para que les quede claro, ¿ya? Y no hayan dudas. Luego vienen ya la información propiamente de los planes de cuenta, plan de cuenta, registro contable, ese es su número de cuenta de su sistema de contabilidad. El nombre de la cuenta lo mismo, pero antes del nombre de la cuenta, perdón, me había saltado. Después del número de cuentas de su sistema de contabilidad viene el ID de cuentas según el clasificador del suplemento de Servicio de Impuesto Interno. Ahí va a tener que usar una tabla. Si usted informa a través de balance, va a tener que usar otra tabla distinta si informa a través de IFRS. En el caso de la Superintendencia de Valores y Seguros o de la Superintendencia de Bancos, son estas instituciones, según el suplemento del Servicio de Impuesto Interno, las que deben a usted, ¿cierto?, informarles cuáles son las tablas que usted debe usar en ese caso. Luego viene el nombre de la cuenta, que es el nombre de la cuenta de mi sistema contable. Y después vienen ya las columnas propias del balance: débitos, créditos, saldo deudor, saldo acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia. ¿Ya? Después tenemos la estructura de la declaración jurada de 1872, que tiene que ver con la diferencia entre los valores financieros y tributarios que tengo yo en mi contabilidad, en mi información. ¿Ya? Y aquí yo debo informar, ¿cierto?, primero que nada, en la primera columna, el ID del rubro, que también debo extraerlo desde el suplemento de declaraciones juradas del servicio. Ahí se encuentra la tabla para confeccionar esta declaración jurada. Luego tengo que indicar un valor tributario inicial que corresponde al valor del inicio del ejercicio, el valor tributario y su ajuste, que puede ser 1 o 2, que agrega o deduce. Después el valor financiero, también de cuando se inicia el ejercicio.
y su ajuste, 1 o 2. Nos encontramos en esta parte para que no tenga dudas. Luego tenemos el valor final tributario, el valor al terminar el ejercicio, con su ajuste final, valor en un numérico, ¿cierto? Y el ajuste tiene que venir expresado con un 1 o con un 2, si se agrega o deduce. El valor final financiero y su ajuste, 1 o 2. De esta forma estas son la estructura de los archivos, estos son los campos que usted debe tener en los archivos a importar o a crear para posteriormente importar. A continuación les voy a mostrar unos pequeños ejemplos que yo tengo preparados, ¿cierto? Con estos archivos. El 1846, sección B. Aquí yo les voy a mostrar, abriéndolo con Excel, ¿cierto? ¿Cómo es el archivo que usted debe preparar? Aquí usted ve que yo tengo un archivo en Excel con las columnas que previamente expliqué. Está la columna de su plan de cuentas, con su número de cuenta de su sistema. Está la tabla, el código anexo, está ya, ¿cierto?, el equivalente en el código anexo. El nombre de la cuenta, el monto de la pérdida, ¿cierto? Vamos a achicar esto un poquito más y agrandar esta otra para que quede más claro. Está el monto de la cuenta pérdida y el monto de la cuenta ganancia. Para que quede de buena forma, usted cuando lo tenga ya listo en Excel, lo puede guardar como y elige este formato, CSV delimitado por comas. Para todos los archivos, por favor, el mismo formato, ¿no? Esto se guarda una vez con formato CSV y después ya usted lo puede importar fácilmente con el módulo importador de nuestro producto, ¿ya? Vamos a cerrar acá y vamos a abrir a continuación vamos a abrir el del 1846 sección B, que tiene que ver con las cuentas de resultado, pérdida y ganancia, ya como les decía anteriormente. Vamos a abrir ahora a continuación el del 1846 sección C. En este caso yo debo determinar acá, o debo diferenciar en la primera columna si pertenece o no pertenece a una gran empresa, como expliqué anteriormente. Voy a abrir uno de una que no pertenece a una nómina de gran empresa. Aquí lo tengo. 1846 sección C. Como no pertenece a una gran empresa, la columna grandes contribuyentes viene con valor 0, como lo expliqué anteriormente en la estructura. Luego, el código anexo que yo utilizo corresponde al código que debo utilizar para una empresa que no pertenece a los grandes contribuyentes. Y viene el valor del ajuste y el monto del ajuste, que es 1, 2 o 3, agrega, deduce o desagrega. Vamos a abrir ahora a continuación el del 1847 o el del 1846C, si fuera su caso, donde aquí dice, ¿cierto?, que es uno que es un gran contribuyente. Aquí las cuentas cambian, las cuentas del código anexo cambian, ¿ya? Este registro lo vamos a eliminar porque está malo, para no confundirse. Aquí las cuentas cambian, porque no es no es la misma tabla, porque aquí estamos en una empresa que es un gran contribuyente. El monto del ajuste, el tipo del ajuste. Vamos a abrir ahora el 1847. Y en este se informa el balance completo de 8 columnas. ¿Ya? Por un tema de tecnología vamos a irlo mostrando por partes. Aquí hay que hacer una salvedad para que no se equivoquen. Recuerden que en la estructura aparecía que el primer campo era la sección y que decía que los registros tipo 1 eran los antecedentes del balance que estoy presentando y el registro 2 era la información propiamente tal. Bueno, aquí está el registro 1, que es el primero o el segundo en este caso, después del nombre de los campos, y que es cortito y llega hasta ahí. Es el tipo 1 porque tiene la información, los antecedentes de la información que estoy mandando. ¿Qué antecedentes? La entidad supervisora directa, el clasificador de cuentas, el folio inicial y el folio final.
Y la información propiamente tal, que esta que está acá, que es la del balance, de aquí en adelante, es tipo 2. Lo que se hace acá es repetir la información del registro 1, repetirla para todos los registros 2. Por eso usted esto ve completo para abajo. Esto también usted lo graba como CSV. Más acá están las columnas del balance, probablemente tal, el código de mi plan de cuentas contables, el ID del anexo, que va a ser uno si uso balance u otro si uso IFRS, hay que tenerlo claro, el nombre de la cuenta contable, los débitos, los créditos, el saldo deudor, saldo acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia. Esto está en Excel, lo repito, y usted lo tiene que grabar como CSV delimitado por coma, no lo olvide, y ahí lo tiene listo para importarlo en el módulo importador de nuestra aplicación. Vamos a dar ahora a abrir para mostrar el último, que es el 1872, que también lo explicábamos recién, vimos la estructura, pero aquí está el ejemplo. El ID del rubro, el valor inicial tributario, el ajuste, agrega o deduce, el valor inicial financiero, el ajuste inicial financiero, agrega o deduce, el valor final tributario, el ajuste final tributario, el valor final financiero y su ajuste. Esto también lo grabamos como CSV y como veremos en un tutorial posterior, aprenderemos a hacer la importación y posterior carga en el módulo certificado para con ello generar el envío, paquetarlo y mandar nuestras declaraciones juradas 1846, 47 y 72 y así cumplir con las normas del Servicio de Impuestos Internos.